Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Hoy, martes 26 de abril, tengo el agrado de presentar la telecapacitación Síndrome de Aspiración Meconial. Estará a cargo de la doctora Rosabela Llovera, ella es especialista en pediatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio a esta importante telecapacitación, les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Bienvenida, doctora Rosabela, es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos, adelante. Muchas gracias, buenas tardes con todos a los participantes. Agradezco por la oportunidad. Voy a dar inicio con el tema, este tema muy importante del síndrome de aspiración meconial en la Unión. Como todos sabemos, el síndrome de aspiración meconial es una patología prevalente que se caracteriza por dificultad respiratoria, causada por hipoxia y otros síntomas otros signos que vamos a ver posteriormente, pero no podemos hablar del síndrome de aspiración meconial si no sabemos previamente qué es el meconio, ¿no? El meconio, como nosotros sabemos, pues es una sustancia viscosa que no tiene olor, que es oscura porque tiene el color de los pigmentos biliares, contiene agua, lanugo, todas las células descamativas que están en el intestino, tiene vermis gaseoso, tiene líquido amniótico, enzimas pancreáticas y, como les dije, pigmentos biliares. Por todos estos componentes que tiene, es un buen medio de cultivo de crecimiento bacteriano, principalmente de los bacilos gram negativos, ¿no? De los gérmenes gram negativos. Otros componentes importantes que tiene es el colesterol, sus precursores, lípidos, algunas enzimas pancreáticas muy importantes como la fosfolipasa A2 que interviene en el proceso inflamatorio, mucopolisacáridos, ácidos biliares. Este meconio, cuando nosotros vemos que el bebé nace ya con las uñas teñidas, es porque ha pasado ya más o menos 6 horas de que se ha eliminado, y cuando el vermis, la piel ya está más, por lo menos han pasado unas 12 horas, ¿no? Además, ¿qué características tiene el meconio? El meconio es con todos estos componentes que les he dicho que tienen, se presenta recién a las 12 semanas más o menos en el ilion, entre las 10 y 16 semanas, y recién va llegando al recto a partir de las 32 semanas. Tiene una alta tensión superficial, ¿no? Por lo tanto, se convierte en un inhibidor potente del surfactante, como posteriormente vamos a ver en parte de la fisiopatología, ¿sí? Y puede incrementar su salida o salir antes por un aumento en la peristalsis secundaria, principalmente por cualquier factor que cause hipoxia fetal. Entonces, todos estos componentes que tienen, como les dije, afectan la tensión superficial del alveolo, ¿no? Porque desplazan, inactivan o inhiben al surfactante. Y por lo general la aspiración se ocurre dentro del útero más que durante el parto o posparto, ¿no? Entonces, ya conociendo qué es lo que causa el síndrome de aspiración meconial, como les decía inicialmente, este síndrome es un síndrome de dificultad respiratoria que por lo general comienza precozmente en un bebé que nace con el líquido teñido en meconio, que además podemos ver que tiene características de asfixia, que ha recibido reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y que aún cuando nosotros lo recibimos, aún sigue eliminando meconio y puede tener ya la impregnación como
también hemos hecho mención de las uñas, del cordón, de la piel. Bueno, su incidencia depende básicamente de las poblaciones, de factores socioeconómicos, de cuidados prenatales, de accesibilidad, cuidados médicos, y ya se ha visto que está presente en un 2 a 15% más o menos a nivel mundial en todos los partos, como líquido meconial, pero como síndrome de aspiración meconial, las incidencias más bajas las tenemos en Europa, ¿no? 1 o 2 por 1000 nacidos vivos. En Estados Unidos también. Últimamente, en estas últimas décadas, han disminuido más por los cuidados que se tienen, sobre todo en el momento de la reanimación, ¿no? O en la prevención preparto. En Sudamérica todavía tenemos unas incidencias un poco más altas. Y inclusive hay datos de que se puede presentar hasta en 10%, ¿no?, de los partos que tienen líquido amniótico meconial. Y está directamente relacionado con la edad gestacional, lo que significa, ¿no?, que es, como dijimos, la presencia de meconio se da en los niños que están ya cercanos al término, y sobre todo en los a término y post-término. Entonces, el líquido teñido de meconio se presenta en menos del 2% en los de menos de 34 semanas. Ahí ven más o menos, ¿no? En los atérminos, más o menos en un 10-12%, y en los post-términos, más de 40%. Es responsable de más o menos el 2% de las muertes perinatales a nivel mundial. Y bueno, cuando el SAM es severo, que posiblemente vamos a ver, tiene una letalidad que es muy alta, ¿no? Hasta 10 a 40% referidas en las literaturas. Y también esto se puede ver en parte porque también se incrementa el riesgo de fuga de aire como neumotórax. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca el síndrome de aspiración meconial? Como dijimos, la asfixia neonatal, porque cualquier causa que provoque una hipoxia en el neonato, que interrumpa la llegada de oxígeno a través de la placenta, va a ser un factor para que el bebé expulse meconio dentro del útero, ¿no? Asimismo, ya en un bebé a término o en post-término, como vamos a ver, porque ya a partir de ciertas edades incrementa la peristalsis intestinal, esto a un aumento, ¿no?, por la edad gestacional, aumento de la motilina en el intestino, lo que produce este incremento de la peristalsis. Al mismo tiempo hay relajación de los esfínteres anales, ¿no?, sobre todo pues en edades, como hemos dicho, edades gestacionales más de 34 a 35 semanas. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta como que si tenemos un bebé que es post-término, es muy probable que tenga líquido amniótico meconial y por lo tanto desarrolle el síndrome de aspiración meconial. También tenemos, como decir, eventos centinelas o estados fetales no tranquilizadores que nos podrían hacer sospechar, o un bebé que viene con retardo de crecimiento intrauterino, que es un pequeño para la gestacional, ya que ellos están sometidos a una hipoxia intrauterina. Como les decía, lo que sucede, perdón, ¿no? Entonces, la motilina estimula el peristaltismo intestinal y al mismo tiempo se relaja el esfínter anal, también como el esfínter de la glotis. Entonces, eso permite que pase desde que se degluta y que se elimine. Lo que se deglute, lo que se elimina se vuelve a deglutir. La hipoxia, hipercapnia e acidosis intrauterina pueden desencadenar el gasping, ¿no?, que provoca la aspiración del líquido. Que se abre la glotis, ¿no?
no está muy bien entendido cómo es que se incrementa el peristaltismo, ¿no? Pero sí, como les dije, está implicado el incremento de las concentraciones de motilina, la hipoxia, también la infección, pero también la estimulación vagal producida por compresiones esporádicas o repetidas del cordón umbilical también puede ser capaces de provocar que el bebé haga meconio dentro del útero. Ya hemos visto que el meconio puede salir espontáneamente en un recién nacido a término o posttérmino que ha alcanzado la madurez gastrointestinal, sin necesidad de que tenga sufrimiento fetal, ¿no? O en aquellos, como les dije, que experimentan un estrés transitorio, ¿no? Como por ejemplo estas compresiones del cordón, pero que no llegan a descompensarse hemodinámicamente. La mayoría de los síndromes de aspiración meconial se producen antes del nacimiento, se producen dentro del útero, como hemos visto, ¿no? Eso está bastante establecido. ¿Cómo se produce el daño que genera el meconio directamente al surfactante, ¿no? Que es prácticamente el punto principal o el centro de este proceso inflamatorio. El surfactante, como ustedes saben, tiene su parte de proteínas, fosfolípidos. Entonces, el meconio es tan inflamatorio que es capaz de inactivar las propiedades tensoactivas del surfactante, ¿no? Uno de los mecanismos es que disminuye la absorción de los fosfolípidos en la superficie aire líquido y por lo tanto se produce que se evite la distribución a través de la superficie alveolar, disminuyendo, incrementando la tensión superficial, ¿no? Disminuye también la concentración de las proteínas, de la proteína A y la proteína B del surfactante, ¿no? Y eso hace un surfactante más inestable. Asimismo, también provoca cambios morfológicos en la ultraestructura del surfactante, lo que va a provocar el cambio en la viscosidad. Y asimismo, acelera la transformación de los grandes cuerpos laminares de mielina, ¿no? Los cuerpos lamelares que tienen el surfactante y los hace pequeñitos con menos actividad. Entonces, todo esto que hemos hablado aquí es lo que va al final a producir las grandes componentes del mecanismo, de los mecanismos que están implicados en el daño y en el cuadro de la aspiración meconiana, ¿no? Entonces acá, al llegar pues el meconio, al llegar al meconio al aspirar o al aspirar meconio, va a haber un daño que se produce rápidamente, que es una llamada fase aguda, y una fase tardía. Esto también depende de qué cantidad y de qué tipo de meconio se produzca. Por eso es que no todos los síndromes de aspiración meconial son graves, son severos. Algunos son leves, ¿no? Algunos son leves y rápidos que podrían inclusive catalogarse como un periodo de adaptación, como como una taquiña transitoria, ¿no? Pero con algunas imágenes en la radiografía que también se reabsorben o se limpian rápidamente, ¿no? Entonces, la fase aguda de la aspiración, que son aproximadamente los 15 primeros minutos, se va a caracterizar básicamente por obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, al producir esto, se incrementa la resistencia vascular pulmonar, así como la capacidad residual funcional,
Esto a su vez conlleva que haya una disminución en la compliance, en la distensibilidad, que va a producir una hipoxemia aguda, ¿no? Dependiendo de, como le digo, qué tan grueso sea este meconio, ¿no? Si no, solamente puede ser unos cambios muy leves, no llega una ligera bajada de la saturación, y producirse muy poca o no producirse hipercarbia, o asimismo la acidosis, ¿no? Respiratoria. Luego, si este proceso pues continúa, si es tan importante que se desencadena la cascada inflamatoria, ya se pasaría a la fase tardía, que más o menos se produce pasada la hora o a partir de la hora, ¿no? Y esto pues es el resultado ya del, como les dije, inflamatorio, del movimiento ya del meconio, que se va yendo o que se va introduciendo a las vías aéreas más distales, ¿no? Los bronquiolos terminales, los alveolos, ¿no? Esta inflamación pues va a desencadenar salida de las células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, y con la consiguiente eh, inactivación del surfactante pulmonar, ¿no? Más o menos, como le digo, entre 1 a 2 horas comienza a migrar, ya sea por movimientos respiratorios espontáneos del bebé, por ventilación a presión positiva. La aspiración ya se produce y se puede ir haciendo más hacia la vía pequeñita, ¿no? Entonces, sí existe un daño pues directo al pulmón, tanto por esas citoxinas inflamatorias que existen en el meconio, ¿no? Factores de necrosis tumoral, interleucinas 1, 6, 8, y como todos estos mediadores liberados por los neutrófilos, los macrófagos que están siendo activados, ¿no? Se activa toda la cascada inflamatoria, ¿no? Se activa el complemento, la cascada de la coagulación, los factores activadores de plaquetas, todas esas sustancias son vasoactivas y que al final llevan a la destrucción del endotelio, de la membrana, hay edema, hay salida de líquidos, ¿no? Entonces todo esto aunado ya a la obstrucción de la vía que había, entonces se complica más el problema. Entonces, acá vamos a ver lo que sucede, ¿no? En sí ya como se puede decir, las 4 grandes eh, partes de la fisiopatología que van a desencadenar todo el cuadro, ¿no? Como hemos dicho, primero, la obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Que puede ser completa, que puede ser parcial, ¿no? Que hemos dicho, esta es la primera parte que va entre los primeros minutos y depende de las características, grosor, esto del meconio y de la cantidad. Se va a producir un bloqueo parcial o un bloqueo completo de la vía aérea que va a producir o pequeñas atelectasias o unas grandes cantidades de aire que se van quedando por este fenómeno de válvulas, cómo va a funcionar el meconio, y al final este aire atrapado va a pasar a la pleura y puede producir inclusive los síndromes de escape de aire, que son parte del cuadro del síndrome de aspiración severo. Cuando hablamos de la disfunción del surfactante, ya sabemos, ya conocemos a qué nos estamos refiriendo con las primeras diapositivas que les mostré de lo que es capaz de hacer el surfactante al mismo alveolo, al cuerpo lamelar, ¿no? Entonces, por eso es que se produce la inactivación o la disfunción del surfactante.
Ya pues les he explicado, ¿no?, que hay altas cantidades de inhibidores surfactantes que son los mismos productos de la cascada inflamatoria. Ujú. Como dijimos, pues desplazan al surfactante y disminuyen la tensión e incrementan la tensión superficial. Esto va a contribuir a su vez a producir atelectasias difusas, o también dependiendo de qué tanto de qué tantos surfactantes se hayan activado, ¿no? Va a provocar disminución del volumen pulmonar, de la compliance y por lo tanto de la oxigenación, y también podría provocar hipercapnia, ¿no?, y acidosis dependiendo del grado de severidad. Ahora hablemos de la vasoconstricción de los vasos pulmonares, ¿no? Entonces, esto pues se va a producir también por los mediadores vasoactivos que tenemos allí, y va a provocar que haya una vasoconstricción pulmonar debido a la hipoxia también. Pero si es que esta aspiración de meconio se produce intrauterinamente, ya eh, un poco más de tiempo antes de que el bebé nazca, ya va a producir un efecto más duradero, ¿no? Porque se va a provocar un poco de hipertrofia o neomuscularización de los capilares, ¿no? Y eso va a conllevar pues a más hipoxemia, a más dificultad con manejar las partes eh, mal ventiladas y perfundidas. Entonces, todo esto va a constituirse como en un círculo vicioso, ¿no? Más vasoconstricción, más inflamación, más hipertensión pulmonar. Pues, como les dije, si más tiempo está el meconio en los alveoles expuestos al meconio, más va a haber hipertrofia muscular y engrosamiento de los vasos pulmonares. Por lo tanto, nosotros debemos saber que ya pues un niño que tiene ya una hipertensión pulmonar, significa que más o menos ya ha estado más de 6 a 24 horas allí con el meconio aspirándolo intrauterino. Y por último, la neumonitis, que ya también hemos hablado. El pH del meconio va entre 5.5 a 7.2, por lo tanto causa irritación de las vías respiratorias, además de las enzimas, de las citoquinas, como les he comentado, de las sales biliares. Todo causa liberación de factor de necrosis tumoral, de interleucinas la 1, la 6, la 8, que producen esa neumonitis difusa. Y al final, como hay erupción de las membranas, también va a haber edema pulmonar. Otro factor que faltaría aquí conversar es, bueno, esta es una foto de que ya cuando el meconio ha pasado a los alveolos, se ha dado la aspiración, se ha dado todo este proceso. Recién más o menos 2 a 3 días después de la aspiración, los macrófagos comienzan a digerir este meconio. Y el otro factor que no está acá, que es la infección, que también juega un papel importante, porque el meconio, como les dije anteriormente, por todos sus componentes, es un buen medio de cultivo bacteriano, ¿no? Al menos eso se ha demostrado in vitro, ¿sí? Entonces, ahí cuando hablamos de manejo, vamos a ver que
podría iniciarse una secuencia de antibióticos en algunos casos. Como sabemos, ¿no? El cuadro clínico es un cuadro de dificultad respiratoria que puede ser leve o puede ser severo, que puede ser desde el inicio, desde que nace el bebé, en los casos que ya la aspiración se ha dado con varias horas de anticipación del nacimiento, o que se va instalando o que va empeorando en las siguientes horas porque se van dando todos estos mecanismos que hemos dicho que se producen en los primeros 15 minutos y que luego conforme va pasando el tiempo comienza a activarse la cascada inflamatoria. ¿Qué vemos clásicamente? Una dificultad respiratoria precoz que es intensa, ¿no? Que lo podemos valorar con el test de Silverman-Andersen, ¿no? Y con unas taquimias progresivas en incremento que inclusive a veces llegan a más de 100 por minuto, ¿no? Y el clásico tórax en tonel o en el cual se incrementa el tórax, el diámetro anteroposterior del tórax. También podemos tener cianosis en los casos severos y como les dije, la hipertensión pulmonar, que es la fase más temida del síndrome de aspiración meconial, porque a veces es de muy difícil manejo. Como ven ustedes, ¿no? Y luego lo vamos a ver en la parte radiológica, estos cuadros de síndrome de aspiración meconial son difíciles de manejar porque han visto pues en cómo se produce que hay zonas mal ventiladas, bien perfundidas pero mal ventiladas, hay zonas hiperaireadas, entonces zonas de atelectasia al lado de una zona hiperventilada. Entonces esto lo hace una patología difícil de ventilar. Y por eso mismo, como tenemos hemos visto que se producen los fenómenos de válvula que entra el aire y dependiendo de la cantidad de meconio, funciona como válvula que entra y no sale. Entonces se producen los síndromes de fuga de aire. Perdón, disculpen. Acá pues vemos a un niño que está con la piel completamente teñida de meconio, ¿no? Acá, por la edad gestacional, este bebé postérmino, ¿no? La gran descamación de la piel. Y aquí sí se puede ver un poco de un poco de tiraje en el bebé. El diagnóstico es cuando tenemos pues de todo esto antecedentes de un evento centinela, de un estado fetal no tranquilizador, el bebé elimina el meconio, se ven las características de meconio, de tinción de meconio, tiene dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, pues vemos el diagnóstico más evidente, ¿no? Puede ser el diagnóstico del síndrome de aspiración meconial, que sí va a tener imágenes que pueden ser típicas en la radiología, ¿no? Dependiendo, como les dije nuevamente, de cómo son las características de este meconio, si es un meconio más delgado, si es un meconio más grueso o de la cantidad de meconio que aspiró el bebé intrauterinamente. Cuando si el bebé nace no vigoroso y tenemos la necesidad, después de que hemos hecho los primeros atenciones, vemos que haya aspirado de meconio endotraqueal, pues automáticamente se establece el diagnóstico. La dificultad respiratoria, como les dije, puede aparecer desde el nacimiento o en las siguientes horas, dependiendo de qué momento se produjo esta aspiración.
Ujú. Bueno, como les dije anteriormente, el síndrome de aspiración meconial es una patología un poco difícil de manejar cuando requiere ventilación mecánica, porque puede tener baja capacidad residual funcional, bajo compliance por las atelectasias y al mismo tiempo o tener zonas que tienen sobredistensión pulmonar, ¿no? Entonces eso lo hace un poco complicado. Hay mala distribución de la ventilación, de la aireación, ¿no? Zonas atelectasiadas, el PCO2 puede ser normal, puede ser alto cuando prevalece ese, esta baja capacidad residual funcional, o puede ser bajo cuando está hiperaireado, ¿no? Las características radiológicas son, puede decirse, típicas, ¿no? Nosotros vemos una radiografía en un niño que tiene el antecedente y pues sí, nos vamos a dar cuenta que podemos encontrar tres criterios mayores: infiltrados difusos, en parche, lineal o lineares, consolidación o atelectasias y la parte de la insuflación. Entonces el diagnóstico, como les dije, lo vamos a hacer viendo al bebé que tiene un líquido teñido de meconio, que tiene dificultad respiratoria al nacimiento o que posteriormente lo desarrolla. Eh, Puede haber un antecedente también que nos habla de un estado no tranquilizador, de un feto en estado no tranquilizador, y que se corrobora por las radiografías características positivas. Asimismo, vamos a ver lo que el bebé tiene, pues, ¿no? Esas características de que estuvo expuesto a meconio. Las uñas, la piel, el cordón teñidos del color amarillo verdoso, descamación, uñas largas, disminución del vernis, que nos está hablando de que es un bebé postérmino. Y eso nos da también una idea de, como les dije, las uñas, la piel, el cordón, de cuánto tiempo ha estado expuesto al meconio. Acá vamos a ver radiografías. En cuanto a los infiltrados, como les dije, pueden ser lineales, pueden ser en parches, algo arenosos, alternados con zonas hiperaireadas, ¿no? Las atelectasias pueden ser laminares, pequeñas, o pueden comprometer grandes partes de segmentos pulmonares. Y la hiperinsuflación pulmonar, que se va a ver como horizontalización de las costillas, incremento de los espacios intercostales, o ya inclusive los signos de fuga de aire, un neumomediastino, ¿no? O eh, luego podemos ver que estos neumotoras, neumopericardio, ¿no? Todas estas fugas de aire. Luego podemos ver que estas radiografías recién comienzan a limpiarse o a mejorar 7 o 10 días en promedio, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver unos infiltrados lineales. No sé si ustedes los llegan a ver, que están así delgaditos, un poco de hiperinsuflación, ¿no? Que uno pues podría considerar de repente como algo como una taquimia. Miren, acá también se ve un poco el corazón grande, ¿no? Pero con los antecedentes que hemos hablado. Pueden haber acá ya más pronunciados, con unos como parches que acá se pueden ver, ¿sí? Acá ya nos estaría hablando de que hay un poco más de cantidad de meconio que se aspiró o una consistencia
más gruesa. También acá tenemos signos de hiperinsuflación. Arcos horizontalizados y espacios incrementados. Esto ya pues está, miren, ¿ven? Cómo están los infiltrados en parches difusos, generalizados y bilaterales, que hay zonas en donde ya no nos permiten ver la silueta cardíaca, ¿no? Esto directamente relacionado con una gran cantidad de meconio aspirado. Acá también parches difusos, zonas de hiperaireación, ¿no? Zonas atelectasiadas y zonas hiperaireadas. También, pero mayor compromiso que en de las primeras que vimos, ¿no? Entonces, también nos dan un indicio de que ha sido una mayor cantidad de meconio lo que se ha aspirado. Lo mismo, parches infiltrados, parches, zonas hiperaireadas, ¿no? Acá se ve una gran atelectasia, que inclusive hace pinzamiento de los arcos costales, ¿no? Y al lado de acá está hiperaireado para compensar, el corazón por las atelectasias ha sido tirado hacia el lado izquierdo, ¿no? Pero inclusive acá hay algunas zonas hiperaireadas. Acá también infiltrados, acá no se llega a ver muy bien la silueta cardíaca, zonas hiperaireadas, ¿no? Aquí pareciera como un panalito de ovejas porque tiene sus atelectasias y áreas de hiperinsuflación, sobre todo en este lado, ¿no? Acá igualmente, infiltrados, zonas de hiperaireación y el diámetro anteroposterior incrementado. Acá igualmente. Entonces, aquí podríamos decir de que hay un neumotórax laminar. Acá se ve una línea hiperlúcida que acá también sobre el diafragma se llega a ver. Acá también tenemos la radiografía donde vemos bastante infiltrado, ¿no? Que nos habla de la cantidad y del grosor también del meconio que se ha aspirado. Acá también igual un infiltrado un poco en parches, ¿no? Pero que tiene también parte de insuflación. Entonces nosotros podemos concluir que el patrón del síndrome de aspiración meconial no es algo que vamos a ver simétrico, que no es algo que vamos a ver el mismo patrón en los campos pulmonares o arriba, abajo igual, ¿no? Sino como les he estado mostrando en las radiografías, así, parches, atelectasias intercalados con zonas de hiperaireación, que puede tener ya signos de fuga de aire, que puede haber un corazón grande, porque eso también nos está hablando de que hay hipertensión pulmonar. Entonces, esos básicamente son los hallazgos del síndrome de aspiración meconiana. Nosotros, como ya hemos dicho, que en los menores de 32 semanas casi no se produce salida de meconio básicamente por la inmadurez del intestino, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a un bebé que nace prematuro y que es muy pequeñito, entonces debemos pensar en que este bebé probablemente no es tan pequeño, de 32 semanas, sino es un poco más, pero que tiene un retardo en el crecimiento uterino. O sea, no ha habido una edad gestacional sacada sobre un dato fidedigno, o que el líquido no sea meconial, sino que sea purulento, o sea, similar, y en ese caso, pues,
el diagnóstico diferencial sería con la listeria o con la pseudomonas, o que no sea meconio, sino sea bilis por una obstrucción intestinal. En cuanto al manejo, si bien es cierto, yo acá prácticamente solo les he puesto el manejo ya de la patología, nosotros debemos tener muy en cuenta que lo principal para esto es tratar de evitar que se produzca el síndrome de aspiración meconial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tratando de hacer en la medida de lo posible la prevención antenatal, ¿no? La prevención antenatal básicamente campo de los ginecobstetras, ¿no? Para tratar de datear bien la edad gestacional para disminuir los partos postérminos. Si ya tenemos algún evento centinela, como por ejemplo un cambio en la frecuencia cardíaca, tenemos que monitorizar muy de cerca, ver que si es necesario ya dar terminada la gestación o buscar pues la causa para ver si es que hay algún dato que nos dé que el feto está sufriendo y que puede terminar en un parto con líquido meconial y por lo tanto con un síndrome de aspiración meconial, ¿no? Hacer todo lo posible para que haya un monitoreo cardíaco fetal en las gestantes que tienen el líquido meconial, ¿sí? Y intervenir si es que hay un trazado ya alterado. Todo esto pues va a evitar que nazcan niños con ahogar bajo, con asfixia y por lo tanto con meconio y síndrome de aspiración. Ahora también viene la prevención intraparto, que bueno, antes se hablaba mucho, antes ya varias décadas donde cuando salía la cabecita se aspiraba, pero bueno, ahora ya no. Ahora ya se han cambiado esas prácticas porque no demostraron prácticamente que haya algún cambio en los resultados posteriores. Entonces solamente se hace cuando ya sale el bebé. Entonces, si nosotros tenemos ya a un bebé que tuvo líquido meconial, que lo sabíamos antes o lo podríamos sospechar o recién lo vimos en el momento del nacimiento, igual hacer los pasos iniciales, luego de eso ver si es que no, no hay, no hay una respuesta o si se trata de un niño pues no vigoroso, como para hacer la intubación endotraqueal, que ahora ustedes saben que solamente se hace la intubación y la aspiración cuando el bebé está no vigoroso y no responde a nuestras maniobras, a nuestros pasos iniciales, y ya que también se ha demostrado que esto no cambia, no disminuye la mortalidad, no disminuye la necesidad de ventilación ni de otras intervenciones más avanzadas, porque la mayor parte de esta aspiración, de este daño, se produjo intrauterinamente, ¿no? Y en el manejo ya de cuando nosotros pues tenemos ya los bebés con neonatólogos o pediatras o médicos que nos toca recibir y atender a estos bebés, pues básicamente tenemos que tratar de no ser tampoco tan agresivos, tratar de hacer las mínimas intervenciones, siempre monitorizando las funciones vitales, viendo el grado de Silverman Anderson que tiene, la saturación,
un monitoreo constante en un ambiente térmico neutro, sobre todo si es que este bebé ha tenido que ser reanimado, ¿no? Ver el tipo de oxigenación y de apoyo ventilatorio que requiere, ¿no? Pues antes se mencionaba que había que mantenerlos con una saturación alta por el tema, porque, ¿no? Porque se pensaba que con mayor oxígeno era mejor, ¿no? Sin embargo, ahora también ya lo sabemos que esto también produce daño por todos los radicales libres que se producen, ¿no? Entonces, y ver cuál es, si requiere oxigenación, la mínima necesaria, el tiempo mínimo necesario, si requiere apoyo ventilatorio, ver cuál es la modalidad que más le conviene, ¿no? Dependiendo de cómo está clínicamente, su dificultad respiratoria, su frecuencia respiratoria y sobre todo sus radiografías y sus gases arteriales, ¿no? Si nosotros tenemos un patrón que más va para un atrapamiento aéreo, ¿no? Entonces, podríamos sí utilizar un CPAP, pero con precaución, con presiones bajas, ¿no? O de repente lo que más le conviene a este bebé no es esto, sino una ventilación ya invasiva o eh, simplemente podríamos empezar a probar con solamente oxígeno, ¿no? Entonces, todo depende de cómo individualizar cómo está este bebé, condiciones clínicas de laboratorio analítica de gas y radiografías, que son muy importantes. Soporte cardiovascular, si es que hay hipertensión pulmonar, ¿no? Y también, como les dije, como la infección es un punto importante en el meconium, eh, en el estudio de respiración meconial hay que también hacer el estudio de infección que es necesario. Si nosotros vemos que hay alta sospecha de que puede estar infectado, de que puede tener una infección concomitante por datos de la madre, de datos de la placenta, antecedentes, sí, no hay ningún problema en iniciar antibióticos a ese bebé, hacer ver los controles y posteriormente retirarlos, ¿no? Lo que sí aún no están recomendados son los usos de corticoides, ¿no? A pesar de que nosotros sabemos que tienen propiedades antiinflamatorias, que disminuyen toda esta cascada que se da, pero sus efectos no son locales, ¿no? Son sistémicos y esos efectos sistémicos también nos pueden provocar efectos negativos, sobre todo en el sistema nervioso de nuestros bebés. Acá tenemos algunas indicaciones de cuándo iniciar ventilación mecánica, pero así a grandes rasgos, ¿no? Si es que nosotros tenemos un bebé que con oxigenoterapia o lo que llamamos fase 1 no mejora, podemos intentar con el CPAP. Si fracasa el CPAP, iremos a la ventilación mecánica. Si fracasa la ventilación mecánica y tenemos ventilación de alta frecuencia, podemos utilizarlo. Al mismo tiempo también podemos utilizar si la sospecha es alta de hipertensión pulmonar, no lo podemos demostrar, también podemos utilizar los vasodilatadores, ¿no? Óxido nítrico inhalado, pues, no lo tenemos, pero sí tenemos el sildenafilo, que sí es un buen vasodilatador que ha demostrado que tiene cierto efecto localizado, ¿no? Pulmonar, ¿no? Entonces, y que también incrementa la actividad del óxido nítrico, ¿sí? Y también el empleo del surfactante, ¿no? Que sí ha demostrado ya su, su efecto, sobre todo en el SAM severo, que se puede administrar en bolos, pero no es la misma dosis por lo general
de los recién nacidos prematuros, ¿no? Para la membrana hielina son dosis un poco más altas y son de 150, entonces como son por lo general niños más grandes, son grandes volúmenes de surfactante lo que se le pasa, ¿no? Sí ha demostrado que reduce las necesidades mismas de ventilación y los días de hospitalización. Este surfactante se puede poner así en instilación traqueal, se puede poner como lavado bronquial o inclusive también hay artículos de pasarlo en forma inhalada. Acá lo estamos pasando como lo hacemos en bolos. El pronóstico del síndrome de aspiración meconial mucho tiene que ver también con el grado de asfixia que haya tenido el bebé y si es que es un SAM severo que ha tenido hipertensión pulmonar, puede sí llegar a tener una mortalidad. El síndrome de fuga de aire también lo convierte en un SAM severo, ¿no? A veces hay neumotoras a tensión que tienen que ser también drenados, tratados en el momento, ¿no? Entonces eso también lo convierte en un SAM severo y también puede causar elevar la mortalidad por este tema. Tenemos algunos criterios, ¿no? Asociados con el índice de oxigenación más de 40 o el gradiente de alveolo arterial más de 600 que se asocian con mayor mortalidad. Cuando nosotros tenemos un síndrome de SAM severo, sí puede haber una secuela pulmonar a futuro, como una enfermedad pulmonar crónica, como puede haber hiperreactividad bronquial posteriormente. Y sobre todo, pues si este ha sido un bebé que ha tenido asfixia, encefalopatía, ¿no? Entonces también va a tener las secuelas neurológicas esperables. Como les dije, ¿no? Hasta el 50% de los niños que han tenido esto pueden presentar una hiperactividad bronquial durante los primeros 6 meses o también pueden presentar asma inducida por el ejercicio cuando ya son más grandes. Eso es todo lo que he preparado para ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora Rosabella, por toda la información que nos ha brindado. Tenemos algunas preguntas que nos han realizado los participantes. Nos preguntan, ¿cuándo se indica el alta del recién nacido? Bueno, este tema el alta pues es muy variable, ¿no? Depende de qué bebé tengo, de qué, por ejemplo, si es un bebé que tuvo un SAM leve, moderado, no hay no hay una gran, como decir, eh, días de hospitalización, ¿no? Lo que básicamente tenemos que ver es que ya no necesite oxígeno, que pueda lactar directamente, bien, ¿no? Puede quedar, sí, con un poco de unos tirajes muy leves o sobre todo de taquipnea, ¿sí? Puede ir a la casa con una frecuencia cardíaca un poco más de 60, pero que no le provoca ninguna descompensación, ninguna desaturación, no entrecorta su lactancia, ¿no? Nosotros vemos que esos bebés van hacia la casa con un poco de frecuencia respiratoria un poco elevada, pero que sabemos que es por el proceso inflamatorio que se ha dado y que poco a poco va a ir recuperando, ¿no? Pero si se trata pues de un síndrome de aspiración que ha sido severo, pues ahí sí tienen alta estancia hospitalaria, hay que resolverle primero todo, hacer el destete del ventilador, ¿no? Y nuevamente ver que ya se alimenten, que no haya desaturación sobre todo, ¿no? Y que también sus problemas
si tuvo asfixia, ¿no? Ya estén corregidos, que la hipertensión pulmonar ya esté controlada, ¿no? Entonces, básicamente, esos serían los criterios para salir de alta. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Nos preguntan también, y si bien lo mencionó durante su presentación, nos preguntan en cuanto al manejo respiratorio, si se sugiere como estrategia inicial la ventilación mecánica. No, como estrategia inicial la ventilación mecánica no, pero también todo esto es muy, ¿cómo se puede decir? Personalizado, ¿no? Entonces, si yo veo a un bebé que verdaderamente pues está con intubado, que no tiene respiración espontánea, que no solamente es el compromiso respiratorio, sino también por la asfixia, ¿no? Entonces, pues en este bebé sí ameritaría que se inicie la ventilación, el manejo con el respirador desde el inicio, ¿no? Sería un SAN severo que ya estaría con una hipertensión pulmonar desde el inicio y que tendría un niño con características de asfixia, hipoxemia, hipercapnia, acidosis. Entonces, ese bebé debería pasar inmediatamente a la UCI, ¿no? Esos son los casos de los SAN severos, que son muy pocos, ¿no? Entonces, la mayoría de SAN, de síndrome de aspiración meconial, no son tan severos, entonces se podrían manejar, como les dije inicialmente, y cómo se les vaya evaluando, observando en las horas, con fase 1, con casco o CPAP, ¿no? Entonces, e ir monitorizando, porque que en las primeras horas no presenten mucha dificultad respiratoria, tampoco nos quiere decir que no va a empeorar, porque nosotros ya sabemos la fisiopatología y la cascada inflamatoria que comienza recién a partir de la hora. Entonces, en las siguientes horas ese bebé puede tener mucho compromiso respiratorio y requerir una ventilación mecánica también. Muchísimas, Pero la mayoría de los casos no son severos. muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Y finalmente nos preguntan, ¿cuáles son las principales estrategias para la prevención del síndrome de aspiración meconiana? Bueno, como les dije, aquí hay bastante, en realidad, en la prevención antenatal creo que sí sería lo más dable o lo más factible, ¿no? Porque si nosotros hacemos unos buenos controles, estamos tratando de monitorizar, de ver a las gestantes que ya se acercan al término, ¿no? Si no hemos podido tener un dato confiable de la última regla, el seguimiento, ¿no? Porque el postdatismo es frecuente asociado a estrés y a líquido meconial. Entonces, ahí es muy importante, como dije, las prevenciones, la prevención antenatal, sobre todo, ¿no? Ahí también hay unos estudios donde cuando se ve que hay ya también líquido meconial, que hacen la infusión, ¿no? Pero en realidad ese campo no es mío, no lo podría tocar porque no es de mi especialidad, pero está dentro de de las medidas de prevención antenatal, ¿no? Hacer el monitoreo si ya tenemos una paciente que está con edad gestacional en vías de prolongación, ¿no? Tenemos que intervenir, ver si es que, como les dije, los eventos centinela, la frecuencia cardíaca normal, ver el estado, el perfil biofísico del bebé, ¿no? Hacer el monitoreo cardíaco en las gestantes que ya sabemos que tienen nicomeconial y estar pegadas ahí, si hay un trazado alterado, para ya inmediatamente sacar al bebé, ¿no? Luego también, como les dije, luego ya viene ya prácticamente la atención del bebé, que ya es atenderlo y darle lo que requiere, hacer la parte de la reanimación si la necesita, pero nuevamente estas aspiraciones y sobre todo los cuadros de aspiración meconial severa se dan intrauterinamente.
Muchísimas gracias, doctora Rosabela Llovera, especialista en pediatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, del Ministerio de Salud. Doctora, ¿tendría algunas recomendaciones finales para todos los participantes? Sí, claro, que pongamos mucho énfasis en esta parte que hemos hablado, ¿no? Para tratar de evitar estos partos con líquido meconial y así disminuir verdaderamente la incidencia de SAM. De también siempre estar preparándonos con nuestros cursos, talleres de reanimación neonatal para ser expertos en todo esto, en el minuto de oro del bebé, que es muy importante, y poder pues tener bebés bien atendidos y mejor sanos y con mejores pronósticos. Muchas gracias nuevamente, doctora Rosabela Llovera, por brindarnos toda esta información que permite fortalecer las capacidades del personal de salud. Gracias Muchas a usted gracias. por la invitación. Muchas gracias. Tengan buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos también al equipo de Telesalud del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé por la articulación y el desarrollo de esta importante telecapacitación. Muchas gracias también a todos los participantes por la atención prestada. Esta telecapacitación la podrán volver a visualizar en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Muchas gracias, muy buenas tardes.